Daniel Iboscus, consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En principio una primera lectura, es el primer día, pero ¿qué podemos decir de esta nueva edición de la Cumbre? No, la verdad que muy contento porque es un espacio de reflexión, un espacio de debate, de interacción, de discusión, como lo hemos visto en este primer día, donde nuestra postura siempre que nos ha permitido durante más de 16 años hacer encuentros como este, con más de 1.500 personas, con grandes concurrencias, de todos los colores políticos, es que en cada escenario, en cada aula, cada uno es responsable de lo que dice, y es dejar su experiencia, su testimonio, y vamos a tener 120 expertos hablando de comunicación, de política, de estrategia, de investigación, de redes sociales, de la inteligencia artificial, así que para nosotros es de satisfacción. 15 años, ¿cuáles son esos desafíos? Un poco los nombrabas, ¿no? Pero que van apareciendo en las charlas y los desafíos que ves vos de la comunicación política en este año. Lo que pasa es que en estos años ha cambiado muchísimo, es una revolución. Para mí era una revolución en el año 2010 cuando presenté mi libro Vivir Conectados, Sociedad, Política y Comunicación en la Era Digital, un espacio así como este. Me decían, Daniel, vos estás loco, ¿cómo vivir conectados? Eso es para los ricos, para los que tengan dinero para tener un teléfono inteligente. En aquel momento solamente el 5% de la población mundial tenía un teléfono 2010. inteligente. Ahí aparece 2010. WhatsApp. 2010. Exacto, entonces uno empieza a decir, epa, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo va cambiando? Y bueno, en estos 15 años y 40 ediciones, lo que hemos visto con más de 1.300 conferencistas que han pasado, más de 110.000 participantes que vinieron a capacitarse. Bueno, es dejar testimonio, es poder entender que se aprende todos los días y que el mundo requiere de espacios, y la democracia sobre todo, de espacios de diálogo, de conversación, de intercambio y no todo de una confrontación en el marco de la hiperpolarización como viven muchos de nuestros países. ¿Qué nos podés contar de la charla de este primer día que estuviste con Luisa González, quien fuera candidata a presidenta en Ecuador? No, para mí es una satisfacción personal, primero por lo que representa Luisa González como líder política, del esfuerzo, del sacrificio, del compromiso, de luchar en la adversidad. Y después en una elección, que yo lo decía hoy en la conferencia, para mí no solamente es histórica, increíble, sino que además es un caso que merece ser contado, porque absolutamente todos los factores marcan y llegan a la conclusión de que en el Ecuador hubo un megafraude. Entonces al principio teníamos dudas, pero lo político, en términos políticos, todas las alianzas fueron con Luisa González. Lo social, un país que cada día está peor. Lo estadístico, todas las encuestas, 11 encuestas de todos los partidos decían que ganaba Luisa González en segunda vuelta. La primera vuelta fue empate y después pasa este escándalo y este descalabro que nos costó entender por dónde venía el fraude. Si bien hay varias aristas del fraude, de los incumplimientos, de la cancha inclinada, del no tener garantías para un proceso electoral, obviamente se llega a la conclusión de que en realidad no fue una elección, sino fue un montaje para hacer aparecer que quien fuera el próximo presidente del Ecuador pareciera que fue elegido democráticamente. Hablamos de democracia, hablamos de lo que pasó en Ecuador, imposible no consultarte lo que pasó ayer en la Argentina con el fallo de la Corte. Digo, hay puntos que estamos viendo en América Latina, digo, el fallo de la Corte de condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué lectura haces vos? Y si también están apareciendo estas cuestiones que ponen en jaque qué es lo que pasa con nuestras democracias. Mira, yo creo que a mí me duele porque es una muy mala noticia para la Argentina. Yo a veces lo comparo, no sé, y analizamos Perú, por ejemplo, una democracia tan débil que los últimos 6 presidentes casi todos están presos, algunos se suicidaron antes de quedar presos, la democracia no funciona. Y este tipo de noticias, lo ideal sería no tener que analizarlo desde la polarización, porque si no depende de qué lado de la Argentina se lo mire, es tu conclusión. Pero a priori te diría que tristeza. Y después, en el caso del debate, si es justicia o no es justicia, yo ni soy abogado, ni conozco el proceso. Lo que sí te diría que 10 años después, o más de 10 años después que dejaste el poder, hay algo que no está funcionando bien, digamos, ¿no? Es raro, es llamativo. Pero yo creo que tiene que llamar a la reflexión a todo el arco político, a las formas de hacer política, al fortalecimiento de la democracia. Y ojalá que haya claridad de acá en adelante y seguridad sobre distintos aspectos y decisiones que se van tomando. Tengo las últimas dos sobre cuestiones que nos preocupan especialmente a Noticias de Day, que problematizamos
que son, por ejemplo, por un lado, lo que ocurre con los desiertos mediáticos, ¿no? Hoy como consultor político tenés que asesorar políticos, dirigentes en general que quieren llegar a determinadas audiencias y muchas de esas audiencias no se ven ni siquiera representadas en los medios, ¿no? Tienen contenidos nacionales dentro de un pueblito del interior de alguna provincia, digamos, hay una dificultad ahí. ¿Qué lectura vos haces en principio de ese fenómeno? No, que hay un desequilibrio total y eso es fundamental para el funcionamiento de la buena democracia. Y vuelvo al capítulo de Ecuador. En Ecuador el desequilibrio es extremo. Acá en Argentina vos podés tener algunos medios de un lado y del otro de la grieta, hablando en términos argentinos. Pero en Ecuador el desequilibrio es total porque no hay, del centro para la izquierda no hay ni uno solo. Entonces se nota mucho más la diferencia, no es sano, por eso creo que es importante que en Argentina estén los medios partidarios y políticos de un lado y del otro lado de la grieta, y después medios independientes que traten de encontrar puntos de opinión, confluencia, sin tomar partido de las discusiones ni ponerse del lado de uno o de otro candidato, o no solamente de un candidato, digamos, de espacios políticos, como vemos en la actualidad. Y la última, bien específica, la posibilidad de segmentar los mensajes. Digo, cuando uno estás asesorando por ahí un dirigente y bueno, cómo comunicamos determinado tema a determinado sector, ¿cuáles son esos desafíos y cómo te encontrás en esa conversación cuando uno está de consultor? Decir, bueno, pero a esto se lo tenemos que contar a esta audiencia, esto otro. Bueno, en primer lugar tenemos la ventaja de haber tenido al revolucionario para mí de la microsegmentación en la política en el mundo, que es Barack Obama. Y cuando Barack Obama ya en el 2008 empieza a hacer una microsegmentación, recuerdo que en esa elección fueron casi, no sé, 34.000 perfiles distintos. Bueno, era como decir, che, y esto que parecía imposible, parecía ciencia ficción. Bueno, pero eso hoy te ratifica que la clave es el mensaje, la clave son tus audiencias, la clave es que le hables al público de lo que quiere escuchar. Y eso marca que la microsegmentación, ya ni siquiera la segmentación, la microsegmentación es central en cualquier campaña política, en cualquier comunicación de gobierno, para ser efectivos, para hacer rendir mejor tu inversión publicitaria y sobre todo para conectar con la ciudadanía.